RCP es respiración boca a boca, ¿verdad? Por favor, apaguen esos micrófonos. Ok, entonces vean, la reanimación cardiopulmonar sirve ¿Mm? reactivar, Clase, está. para reactivar lo que es el flujo de oxígeno que necesitamos que llegue a nuestros pulmones y reactivar lo que es la circulación sanguínea a través de nuestro cuerpo. Eh, Pasa que muchas veces las personas pueden entrar en una situación de parada cardíaca o paro cardiorrespiratorio por diferentes circunstancias. Puede ser por accidentes, puede ser por un problema de azúcar en la sangre, de diabetes. eh, Puede ocurrir una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en primeros auxilios para poder atender una situación como esa? Vamos a recordar algo, que es lo que se maneja, que es son términos internacionales que hay. Se maneja una relación de 30 compresiones por 2 insuflaciones hasta que la persona reaccione o hasta que la ayuda de un paramédico pues llegue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros en qué momento darle RCP o darle reanimación cardiopulmonar a una persona? Ok, cuando usted hizo la revisión de esta persona y esta persona no está respirando y no tiene pulso. Entonces, esas son las dos condiciones para poder aplicar un procedimiento de RCP. Puede haber también la necesidad de aplicar RCP en un ahogamiento, sí. Hay algunas diferencias en cuanto a una persona que sufrió un ahogamiento y personas que sufrieron una parada cardiorrespiratoria en un accidente. Son dos cosas diferentes. ¿En qué se va a diferenciar eso? Se va a diferenciar en que, por ejemplo, una persona que sufrió un ahogamiento, vamos a comenzar por la parte de las insuflaciones. ¿Qué es una insuflación? Es soplar a través de la boca de la persona que está en una parada cardiorrespiratoria para poder suministrar oxígeno. Entonces vamos a comenzar por ahí cuando una persona ha sufrido un accidente acuático, por decirlo así. Entonces ahí necesitamos reactivarlo, necesitamos reanimarlo porque está inconsciente, no tiene pulso y no está respirando. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tenemos el maniquí acá, ese es un maniquí de prueba que nosotros utilizamos acá para aprender a dar RCP. También tenemos este maniquí pequeño que representa un bebé. Entonces, vamos a pasar entonces a la parte práctica, a la parte del proceso, la parte procedimental que se debe, que se debe hacer en un adulto. Un adulto estamos hablando ya de una persona de 10 años en adelante. Entonces, el tratamiento igual, las insuflaciones y las compresiones siempre se va a manejar eh, con una frecuencia de 30 a 2. Esto hasta que llegue la ayuda médica o hasta que llegue el paramédico o hasta que la persona reaccione. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, tenemos acá el maniquí. Vamos a hacer una evaluación completa. Supongamos que tenemos todo el cuerpo. Hacemos una evaluación completa para ver qué fue lo que pasó. Entonces, nos dimos cuenta de que lo que ocurrió es que está en una situación de paro cardiorrespiratorio. Entonces nosotros vamos a tratar de reanimarlo. Ok, esta es una persona que sufrió un accidente y no necesariamente en el medio acuático. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a abrir la vía aérea. Esto es abrir vía aérea. ¿Por qué se abre la vía aérea? Porque la tráquea a veces, cuando nosotros estamos en una posición donde la cabeza está inclinada hacia el frente, se bloquea la entrada de aire. Entonces, no hay paso de aire hacia los pulmones. Entonces, en este caso, este es un maniquí que nosotros lo tenemos ya desinfectado, ya está limpio y todo. Y, ¿qué hubo? No, tranquilo. Entonces, si ustedes, como pueden ver, en este caso, ya no vamos a utilizar la posición de pie, rodilla al piso, sino que vamos a utilizar ambas rodillas al piso y nos vamos a ubicar lo más cómodo posible. Ahora, si yo soplo en esta manera, sin haber abierto la vía, el aire no va a pasar. Necesito que se centren en esta parte
del pecho, que se fijen acá, en esta parte de acá. Así como está el maniquí, yo puedo soplar todo lo que quiera y el pecho jamás se va a levantar. Entonces, vean, si yo abro la vía aérea, hay un movimiento en la parte del pecho, o sea, hay un crecimiento, hay un levantamiento, y esa es la forma en la que yo voy a ver que estoy suministrando la cantidad necesaria de oxígeno hacia los pulmones de la persona o hacia los pulmones de la víctima. Ok, entonces, ¿qué es lo primero? Ya les expliqué para qué sirve esto de abrir la vía aérea. Ahora, ¿qué es lo primero? Yo voy a llegar, voy a evaluar al paciente, necesito observar la parte de ver, oír y sentir, que sería, yo me voy a acercar acá, la nariz tiene que quedarme justo aquí en la mejilla, tengo que sentir que él está respirando, tengo que ver que él está respirando y tengo que oír la respiración en algún sentido. Ahora, si no se escucha nada de eso, la persona está en una parada cardiorrespiratoria, entonces debemos aplicar reanimación cardiopulmonar. Entonces, supongamos que está en una parada cardíaca. Vení, ayúdame, Jesse. Si estamos dos personas, venid aquí a abrir vía aérea aquí atrás. Si estamos dos personas, pues uno se va a encargar de abrir vía aérea y mantener ahí. Yo me voy a encargar de las compresiones. El agarre para las compresiones es una mano sobre la otra, entrelazar los dedos y elevar hacia arriba. Esta parte, la parte baja de la mano, es la parte que va a hacer contacto con la persona o con la víctima. Ahora, ¿dónde, en qué parte debemos ubicar la presión o las compresiones? Nosotros tenemos el esternón acá, que va desde la parte superior de la caja torácica hasta la boca del estómago, que es lo que nosotros llamamos entonces. Va a ser en el centro, justo en el centro de los dos pezones, por decirlo así, suponiendo que, bueno, él es un caballero. Entonces, vamos a agarrar, hacer el agarre y nos ubicamos, abrir vía aérea, y vamos a hacer 30 compresiones. Los brazos, la posición de los brazos tiene que estar completamente estirados, no pueden estar flexionados, tienen que estar completamente rectos. Y vamos a hacer presión hacia abajo. Vamos a hacer 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hundir toda la parte del pecho. Ok, con esto debemos tener bastante cuidado de no ir a provocar una fractura. Ahora, en algunos casos se requiere mayor fuerza, se requiere bastante movimiento y el movimiento es completo. Voy a dejar caer el peso desde mis hombros hacia abajo. Ok, voy a aplicar, supongamos que estamos aplicando RCP ya completamente. Entonces, iremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Llegamos a 30 y en ese momento yo pasaría a dar 2 insuflaciones. Ahora, esa relación de 30 a 2 debemos mantenerla siempre. Lick Fausto, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Para que vayamos abordando de una vez. No, no hay preguntas todavía sobre el caso. Pero si alguien quiere hacer, pues lo puede hacer por el chat. Ok, listo entonces, pero si demos un minuto para que puedan preguntar, por si necesitan preguntar algo. Ok, perfecto. Master Amir. Master Diga, Amir, aquí diga. hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene que dar la reanimación? Ok, la reanimación se tiene que dar hasta que la persona reaccione, hasta que la persona tenga pulso de nuevo o la persona empiece a respirar por sí sola. Obviamente, yo tengo que estar chequeando, tengo que estar controlando de que la persona, después de que te doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 y doy las 2 insuflaciones y él no reacciona, vuelvo al mismo ciclo de nuevo. 30 compresiones otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. No reacciona. 2 insuflaciones más. Sigo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De repente, nosotros podemos ver de que hay un movimiento. Ah, ese es un ambú. Pero eso no lo vamos a usar. Yo veo que él se movió o hizo algún gesto de que reaccionó, movió los brazos o hizo una respiración independiente él. En ese momento yo lo dejo y empiezo a evaluar signos vitales de nuevo. Empiezo a evaluar lo que son pulso, que ya puede ser que se siente el pulso, aunque sea débil, pero ya se siente, entonces ya él está reaccionando por sí solo. Entonces, en ese momento yo debo parar el RCP. Ahora, los procedimientos de RCP pueden durar media hora, pueden durar 45 minutos, pueden durar 2 horas incluso. Va a depender de la capacidad que tenga uno como socorrista o como conocedor de primeros auxilios a no cansarse, porque han habido personas que han reaccionado hasta incluso después de 1 hora de estar dando RCP y la ayuda inmediata no llegaba, porque ¿qué necesitamos después de que una persona no reacciona con RCP? Se necesita aplicar un desfibrilador automático o electrónico, y si no lo tenemos, pues tenemos que esperar hasta que lleguen los médicos. Entonces se tiene que mantener este procedimiento para tratar de mantenerlo activo, de que esté llegando oxígeno a sus pulmones y que el corazón, para eso se aplican las compresiones que están acá, para que nuestro corazón pueda reaccionar. Entonces, los procedimientos de RCP son largos, muy, muy largos, en algunos casos cuando las personas no reaccionan. Y bueno, la cuestión aquí es, en parte, no darse por vencido hasta que la persona reaccione. Eso sería, Link. Otra pregunta era, bueno, en el caso usted ya la respondió. ¿Qué pasa en hacerlas y no tener reacción? Ahora, tenemos otra pregunta. ¿En las personas mayores de edad siempre se dan ese número establecido de compresiones? Mire, se maneja una terminología de 32, igual para adultos y para niños. Solo que, por ejemplo, en este caso, vamos a pasar terminemos con lo del adulto primero para que pasemos a lo del bebé después. Las compresiones y las insuflaciones siempre van a ser las mismas, solo que lo que cambia es la forma de hacer las compresiones y la forma de hacer las insuflaciones. Entonces, ahora, vamos a pasar a lo siguiente. En este caso, yo tengo un compañero que está acá conmigo. Entonces, él puede encargarse de mantener vía aérea abierta y de dar las insuflaciones para no perder el tiempo y para poder avanzar más rápido y para poder hacer que la persona reaccione más rápido, podría ser. Entonces, podemos dar el RCP entre dos. Yo me encargaría de las compresiones y mi compañero se podría encargar de la parte de la ventilación, que sería estar suministrando oxígeno. Ahora, hay algo que se me olvidaba. Al momento de aplicar las insuflaciones, yo debo sellar la nariz. Debo sellar la nariz para que el aire no salga por ahí mientras yo estoy haciendo o estoy soplando para que el aire llegue a los pulmones de la persona afectada. Otra de las cosas, existen algunas mascarillas ya que cubren nariz, cubren boca, para dar insuflaciones. Por ejemplo, en este caso ahorita sería bastante complicado darle RCP a una persona. Entonces, hay unos aparatitos que nosotros tenemos algunos, pero están embodegados, entonces no los pude sacar. Que se ubica, tapa boca, nariz, y se hacen las insuflaciones, y ese aparatito solo permite suministrar aire hacia adentro. Entonces, y se bloquea para evitar la contaminación. Porque si es una persona, supongamos en este caso, si es una persona con COVID, yo vengo y le doy RCP de boca a boca, o le doy respiración de boca a boca, entonces yo estaría contaminándome porque estaría entrando en contacto con él. Entonces, para eso existen unas mascarillas, son mascarillas de soporte que pueden ser utilizadas para suministrar oxígeno. ¿Algo más, Lee? Sí, la posición de piernas y brazos al momento de la reanimación, ¿cómo debe estar? Ok, levanto un poco la cámara si quieres. En este caso, yo tengo que estar apoyado a la par del cuerpo de la persona a quien le vamos a dar reanimación cardiopulmonar. Esta posición es una posición de apoyo para brindar primeros auxilios. Esta, rodilla-pie o pie-rodilla. En esta posición se dan RCP. ¿Por qué? Porque de esta forma puede venir un compañero o puede venir una persona que sea ajena al evento o a la situación que ocurrió
y me puede empujar y yo voy a mantener la estabilidad, mientras que en esta posición, si viene alguien y me empuja, yo me voy a ir sobre la víctima. Y no necesitamos eso, necesitamos estar seguros. Entonces, posición para primeros auxilios, pie en el piso, rodilla en el piso para estar más estable y para poder trabajar aquí. Ahora, al entrar en RCP, nosotros tenemos que tener ambas rodillas en el piso, podemos inclinarnos hacia atrás para acercarnos a la víctima si fuera necesario. Pero en este caso, los brazos, los hombros van a estar completamente extendidos. No sé si se logra ver ahí, ¿sí? ¿Se logra ver? En este Sí, caso, se logra. esta es la posición correcta. Los brazos tienen que estar completamente erguidos, completamente rectos, y la fuerza va desde los hombros hacia abajo. Yo tengo que dejar caer el peso de mi cuerpo hacia abajo. No puedo estar haciendo esto, no puedo hacer solo esto. Tengo que recargarme sobre mis hombros e ir hacia abajo, empujar hacia abajo. ¿Otra pregunta? Sí, para darle respiración boca a boca, ¿no se le aprieta la nariz? Se sella la nariz al momento de yo venir, por ejemplo, estoy acá, abro vía aérea, sello la nariz y soplo. En ese momento yo tengo que sellar la nariz. ¿Por qué tengo que sellar la nariz? Porque si yo soplo y la nariz está abierta, el aire va a salir por ahí. Entonces necesito sellar la nariz para que la ventilación llegue a sus pulmones. Bien, otra pregunta. Ah, Con el caso actual del COVID, ¿siempre se aplican las insuflaciones o ya no se aplica a pacientes? Si así, ¿cuál sería el procedimiento para este? en ese caso, miren, ahorita la situación es bastante complicada y nosotros, bueno, todo el mundo se está adaptando a la nueva realidad. Por eso les mencionaba que existe un aparatito, miren, lastimosamente yo no lo tengo aquí a mano, que es un aparatito que cubre la boca y cubre la nariz. Entonces nosotros vamos a soplar a través de ese aparatito, nosotros vamos a soplar y vamos a evitar una contaminación. Ahora, si no lo tenemos, pues muy difícil, la verdad, aplicar RCP. Sería solo las compresiones, nada más para reactivar el flujo sanguíneo. Otra interrogante, ¿cómo se abre el conducto aéreo? Si puede repetirlo, por favor. Ok. En este caso, si yo estoy acá a la par y estoy solo, por ejemplo, la frente se empuja hacia abajo y la barbilla se eleva hacia arriba. En este caso, nosotros podemos ubicar, si estamos solos, podemos ubicar una cuña acá en la parte del cuello para que la cabeza quede en esta posición. Eso es abrir vía aérea. ¿Por qué dijimos que es necesario abrir la vía aérea? Es necesario abrir la vía aérea porque a veces la tráquea se bloquea a nivel del cuello cuando nosotros estamos en la posición normal. Entonces es necesario abrir para que pueda haber una entrada de oxígeno hacia los pulmones o una entrada de aire hacia los pulmones. Ya no hay más preguntas, Máster. Podría continuar. Entonces vamos a pasar con la de RCP en niños. Dame chance ahí, ahí déjala, ahí déjala. En este caso, bueno, vamos a hablar de, permítame ahí. Vamos a hablar de la reanimación de bebés de 1 año en adelante. Entonces, igual, siempre, abrir vía aérea, siempre, eso es fundamental. En este caso, nosotros podemos hacerlo acá, en el aire, no necesariamente. Recuerden que los niños son más delicados, son más frágiles. Entonces, en este caso, podemos tenerlo acá, en nuestra mano, si queda en nuestras manos. Igual puede ser apoyado por un familiar, incluso por una persona que sea la mamá, el papá. Y las compresiones se van a aplicar a 2 dedos, justo al mismo nivel que lo hicimos en la persona adulta, justo en medio de los 2 pezones del bebé o de la bebé. Y nosotros en esa parte vamos a aplicar compresiones. Igual vamos a aplicar 30. Ahora, lo más recomendable es siempre que esté en una posición donde la persona esté rígida. Puede ser una mesa, puede ser donde nosotros podamos ejercer un poco de presión
sin lastimar. Entonces, en este caso, vamos a aplicar siempre las 30 compresiones y la forma de dar las insuflaciones sería boca-nariz. Ya en este caso nosotros vamos a abarcar la boca y la nariz. Ya en este caso nosotros no venimos y sellamos la nariz, sino que soplamos a través de la boca y a través de la nariz. Igual, 2 insuflaciones por 30 compresiones hasta que se encuentren señales de que la persona reaccionó por sí sola. Master, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Mira, hay otra interrogante. ¿Cómo se hace si la persona tiene una traqueotomía? Caso, Lick, si hay una traqueotomía, pues lo único sería quizás aplicar compresiones mientras llega la ayuda, la verdad, mantenerlo estable, la verdad, tratar en lo posible permítame, Lick. Sí, entonces miren, sí, sí, es que, bueno, mi abuela pasó por una de esas situaciones, tenía una traqueotomía y tocó una vez darle RCP. Miren, es un tanto complicado dar RCP a una persona que tiene una traqueotomía porque hay una cánula a nivel del cuello. Entonces, en ese caso, las insuflaciones se pueden hacer por la boca, se puede hacer por la boca, pero tiene que estar sellado el espacio donde está la cánula para que no haya una salida de aire, de oxígeno por ahí. O también se puede dar ventilación a través de la traqueotomía y bloqueando la salida de aire por la boca y por la nariz. Pero ya esos son procedimientos mucho más avanzados. Entonces, para esa cuestión, es necesario tener un curso ya de RCP avanzado igual. Entonces, sí se puede, claro que se puede dar ventilación a una persona que tenga una traqueotomía, sí se puede. En el caso de una obstrucción, Master, Ah, hay ok. una obstrucción. Por eso, bueno, nosotros antes de empezar a dar RCP, tenemos que verificar en lo posible qué fue lo que ocurrió anteriormente, cuáles son los antecedentes de la situación. Y tenemos que ver que la vía aérea no esté bloqueada por algo, que no haya, por ejemplo, una semilla de alguna fruta que no esté obstruyendo el paso de aire. Y si la hay, pues nosotros vamos a revisar, se empieza a revisar desde la cabeza hasta los pies. Vamos a revisar en la boca que no haya obstrucción alguna. ¿Cómo se identifica si hay obstrucción? Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la vía aérea y hay una salida de aire al momento de aplicar una compresión en el pecho. Entonces, si no hay salida de aire, entonces eso quiere decir que está obstruida la vía aérea. Entonces, necesitamos eliminar lo que sea que haya ahí. Entonces, si es una semilla, por ejemplo, podemos sacarla con nuestro dedo, incluso sacarla, retirarla de ahí para poder empezar el proceso de RCP. ¿Qué tanta presión debe tener las insuflaciones en adultos y niños? Ok, miren, en niños la cantidad de aire que uno ventila o que uno llena en los pulmones de ellos es menos. En un adulto, pues la capacidad máxima de oxígeno que usted absorbe puede hacerlo así. Por lo general, cada insuflación debe durar un segundo. Usted tiene que asegurarse de que el aire está llegando a los pulmones de la persona que usted está atendiendo. ¿Y cómo se va a dar cuenta de eso? Usted va a ver que hay una pequeña elevación en el pecho de la víctima o en el pecho de la persona que usted está reanimando. Ahora, es bien difícil, y esto quiero dejarlo claro, es bien difícil saber a ciencia cierta cuánto aire o cuánto está soplando usted para que la persona a quien usted está reanimando sepa pues cuánto le estamos suministrando de aire. Eso es bien difícil, la verdad. Lo que sí se recomienda es que cada insuflación debe durar al menos un segundo. Eso sí estamos claros. Pero si la persona reacciona antes de las 30 compresiones, podemos dejar de Okay. hacerlo. Ok, sí, es que miren, el RCP, como les digo, puede durar mucho tiempo o puede durar poco. Incluso eh, puede ser que la persona reaccione que cuando usted va por la compresión número 15, por la compresión número 10. Entonces, eso va a depender, usted va a parar de hacer RCP cuando la persona reaccione. Si la persona no reacciona, si
Si después de aplicar 3 ciclos de compresiones y 3 ciclos de insuflaciones y la persona no tiene pulso y la persona no respira, usted tiene que seguir hasta que haya una señal de que la persona está reaccionando, que aparezca el pulso, ya sea leve, o que aparezca la respiración, ya sea leve. Entonces, en ese momento usted puede parar, antes no. Si puede repetir, ¿cómo saber si hay una obstrucción? Ok, en la parte de las obstrucciones, usted va a revisar, lo primero que va a hacer es revisar, abrir boca, ver hasta la garganta si hay algo ahí obstruyendo, y si no, puede aplicar, abrir vía aérea, aplica una insuflación y usted va a ver que no hay crecimiento en el pecho, o sea que no hay elevación de la caja torácica. Entonces, si no hay elevación de la caja torácica, obviamente, y tenemos la vía aérea, perdón, abierta, eh, y no hay ventilación, entonces quiere decir que algo está obstruyendo el paso del aire hacia los pulmones. Otra es que usted aplique una compresión y no hay salida de aire por la boca, no hay salida de aire por la nariz, entonces en ese caso nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay algo obstruyendo la salida y la entrada de aire a los pulmones. Por el momento no hay más preguntas. Ok. Puede Bueno, continuar. entonces, Lick, eso sería en cuanto a la parte de RCP. Hay algo que les voy a mencionar también. Eh, cuando ya la persona reacciona, cuando ya la persona reacciona y, por ejemplo, si fue una persona que sufrió un accidente en una piscina, por ejemplo, y se ahogó, después de que la persona reacciona, nosotros mantenemos el control de lo que son signos vitales. Nosotros lo podemos inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha, porque probablemente esta persona al reaccionar va a vomitar. Y entonces, al momento de vomitar, ¿para qué se rueda la persona o para qué se gira hacia un lado la persona? Para evitar que la persona se vaya a atragantar o vaya a entrar en una parada cardiorrespiratoria nuevamente eh, por culpa del vómito. Entonces, se ubica de lado, de forma lateral, para que la persona, si vomita, pues pueda desechar todo lo que hay dentro. Cuando son ahogamientos, por lo general hay salida de agua, a veces bastante, a veces poca salida de agua. Entonces, para que no se vaya a obstruir la vía aérea de nuevo, ya sea con vómito, ya sea con agua o con cualquier sustancia que pueda venir del interior. Por eso se recomienda que después de reanimarlo se gira hacia el lado para que pueda oxigenar mejor, o si ocurre o se provoca el vómito, ubicar de lado para que no se vaya a atragantar con el mismo y vaya a entrar de nuevo en una parada cardiorrespiratoria. En esta parte sí debemos tener bastante cuidado, porque cuando las personas reaccionan, a veces el pulso se estabiliza poco a poco, entonces debemos de tratar de mover lo menor posible, y si lo movemos, pues con el mayor de los cuidados posible. No quiere decir que después de aplicar RCP y la persona ya reaccionó, ya está bien, no. Se va a ir estabilizando poco a poco. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar chequeando pulsaciones, respiración y cómo va a ir evolucionando. Bien, hay otra pregunta. Si después de una hora la persona no reacciona, ¿se deja de hacer las insuflaciones? Ahí, Lick, va a depender, como le decía, como le mencionaba anteriormente, las ganas que usted tenga de reanimar a una persona, y la voluntad que usted tenga para estar aplicando compresiones, porque eso es extremadamente cansado. Si a veces después de un ciclo, 2 ciclos, ya uno se siente cansado, ya siente pesadez en los hombros, pesadez en los codos. Entonces va a depender también, supongamos que hay una situación donde es un familiar suyo, y usted sabe dar RCP, porque para dar RCP obviamente usted tiene que saber cómo va el procedimiento, y usted lo quiere reanimar, usted va a hacer hasta lo imposible por reanimar a esa persona. Y va a seguir dando compresiones, va a seguir dando insuflaciones hasta que la persona reaccione, o hasta que alguien venga o llegue el médico después de una hora quizás, dependiendo de dónde viva, y que le diga que no, que ya no se puede hacer nada. Pero de lo contrario, usted puede seguir el tiempo que usted lo considere, y el tiempo que usted aguante también, porque el RCP es un trabajo bastante cansado, la verdad. No es nada fácil dar RCP. Duelen los hombros, duele la espalda, duele el pecho. Eh,
es cansado, pero ahí el RCP, esa reanimación cardiopulmonar, hasta que la persona reaccione o hasta que llegue el médico y le diga, ok, no se puede hacer nada más. De lo contrario, usted puede, mientras usted tenga la capacidad o tenga la voluntad para seguir suministrando compresiones y dando insuflaciones, puede hacerlo. Ahora, la idea no es causar un daño más grave, ¿ok? Si la persona no reaccionó y vemos que él está perdiendo temperatura, por ejemplo, el color de su piel está palideciendo, entonces ya en ese punto, pues ahí sí toca tomar decisiones y dejar de hacerlo y o esperar que llegue el médico y le diga, no, ya no se puede hacer nada. Bien, en caso de una persona que sufre un infarto cardíaco, en casa, ¿sería correcto darle una reanimación mientras se espera la ayuda de los profesionales? ¿O qué tendríamos que hacer? Ok, miren, con la parte de las personas que son, ¿cuál era la pregunta, Lick? Disculpe, diabético, un paro cardiorrespiratorio, me dijo que, disculpe, no la escuché. Sí, en caso de una persona que sufre un infarto cardíaco, en casa, ¿sería correcto Ok, darle una reanimación mientras se espera la ayuda de ya, profesionales? ¿O qué tendríamos que por lo hacer? general, miren, por lo general en los infartos, cuando una persona sufre un infarto, a veces, no siempre, es que hay varios, miren, hay varios tipos de infarto, la verdad. Hay personas que les ha dado un infarto y quedan inertes de una vez y es un infarto letal y que terminó con todo y aunque usted aplique compresiones y todo lo demás, va a ser bien difícil que lo haga reaccionar. En los infartos, por lo general, lo que los médicos hacen es, o los paramédicos, es aplicar un desfibrilador automáticamente porque es como que ocurra un cortocircuito, donde se desconecta todo y en ese caso sí podrían aplicarse, sí podría aplicarse el procedimiento de RCP, sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero hay infartos que, bueno, son letales y terminan con la vida de las personas automáticamente, entonces es bien difícil traerlos a la vida de nuevo. Entonces ahí sí se puede aplicar, claro que se puede aplicar el proceso de RCP. Ah, Eh, Lick, otra de las cosas que no les mencioné es, ok, hay infartos donde la persona queda con una leve respiración, es como un desmayo o un síncope, pero en ese caso, cuando la persona está respirando, pues no, traslade lo más rápido posible a un centro asistencial, porque puede ser que el infarto fue parcial y puede ser que el pulso está extremadamente delicado, pero la persona se encuentra respirando. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos aplicar compresiones y no podemos aplicar insuflaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos bloqueando en sí la respiración natural que tiene la persona o estaríamos afectando la forma de respirar que él tiene. Entonces, en ese caso, si ocurrió esa situación y la persona está respirando, respira y de forma leve, pero está respirando, no podemos aplicar el RCP porque él todavía está activo. Hay uno de los dos, hay una de las dos zonas eh, que nos tocaría reactivar primero con RCP, perdón, que está funcionando todavía, ya sea la respiración o ya sea el pulso. Hay situaciones donde lo que se pierde es el pulso y la respiración está, o hay situaciones donde lo que se pierde es la respiración y el pulso está activo. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es trasladar, mantener estable y trasladar. Hay situaciones, por ejemplo, donde la persona está consciente, pero se está debilitando y vemos que hay presencia de sueño, de somnolencia, que la persona se nos quiere quedar dormido. En ese momento no, lo que tenemos que hacer es hablarle sobre lo que sea, pero no debemos dejarlo dormir porque si la persona se duerme o entra en ese trance de tengo sueño, me quiero dormir, no se puede dormir en ningún momento porque si la persona se duerme, se desactivan un montón de funciones de nuestro organismo y el cuerpo se relaja y en ese momento podríamos caer en una situación de paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, en golpes, en accidentes, si la persona está consciente pero se siente mareada y siente que hay mucho sueño y sabemos nosotros que hay un golpe, por ejemplo, a nivel del cráneo, nosotros tenemos que hablarle, mantenerlo activo hasta que lo llevemos a un centro asistencial. No lo podemos dejar dormir, que pasa que en algunos casos las personas dicen, no, déjalo que se recueste, déjalo que se duerma para que descanse. No, en realidad no funcionan así las cosas. Hay que mantenerlo activo para que su organismo esté trabajando mientras llegamos a un centro asistencial.
En caso de las personas asmáticas, ¿cómo se procede? Boyle. Bueno, en el caso de las personas asmáticas, igual el procedimiento es el mismo. RCP se da em, en adultos y en niños de la misma forma. Recuerden que, miren, el procedimiento o los procedimientos de RCP, los procedimientos de RCP son universales y el RCP es lo último que se aplica cuando una persona no reacciona. Entonces, independientemente de la situación que haya, si hay una persona que entró en una parada cardiorrespiratoria, si no hay un desfibrilador, aplique RCP. Si tiene un desfibrilador y lo sabe utilizar, utilícelo. De lo contrario, no. Si lo único que usted sabe es dar RCP, pues trate de mantenerlo activo para mientras llega la ayuda. Eso es lo que podemos hacer. Y independientemente de las personas, las dolencias que tengan, esta es una situación donde lo que queremos hacer nosotros es reactivar el corazón y reactivar la respiración. Para eso sirve el RCP. Cuando una persona entró en una parada cardíaca y no hacemos nada, lo más probable es que la persona fallezca, pues, porque se quedó sin oxígeno y se quedó sin flujo sanguíneo. El oxígeno no va a poder llegar al cerebro, no va a poder llegar al cerebro. ¿Por qué? Porque los pulmones están parados, el corazón está parado, no está mandando oxígeno a través de los glóbulos rojos hacia el cerebro. Entonces puede haber una muerte cerebral. Entonces tiene que aplicarse RCP en el momento correcto y en el momento preciso. Si hay una fractura a nivel torácico con pérdida de sangre, ¿se debe hacer siempre el RCP? Miren, ahí es complicado porque ahí si hay una fractura a nivel del, por ejemplo, del esternón, que es el hueso donde nosotros, o la placa ósea donde nosotros ejercemos presión, es bien complicado, la verdad, porque si hay una, imagínense que hay una costilla rota y que nosotros venimos y aplicamos RCP, ajá, y esa costilla que estaba rota por accidente o por negligencia, toca el corazón o toca un pulmón y lo rompe. Entonces ahí estaríamos complicando más el procedimiento. Entonces, en esos casos, pues no es recomendable RCP. Si hay fracturas de costillas, si hay fracturas del esternón, por ejemplo, en ese caso lo más recomendable es esperar que la ayuda médica llegue. Porque miren, la parte de RCP y la parte de primeros auxilios es bastante compleja porque se puede caer en negligencia médica o negligencia procedimental. Y ahí sí es un problema, porque entraría en problemas legales y si usted complicó más las cosas de lo que estaban, obviamente le va a caer un problema legal encima y puede incluso ir a parar a la cárcel, pues, por querer ayudar. Pero si no sabía, no estaba claro de lo que iba a hacer, mejor no se hace, pues. Porque si usted no sabe cómo identificar que hay una fractura a nivel de la caja torácica y usted viene y dice, no, yo sé dar RCP, y usted no identificó que hay una costilla rota y que al aplicar la presión sobre el esternón, usted puede romper un pulmón o puede romper el corazón incluso, o puede romper una arteria adentro. Entonces en ese momento usted estaría en un problema grave. En caso de las personas epilépticas o hipertensos. Ok. En el caso de las personas epilépticas e hipertensos, miren, hablemos de las personas que son epilépticas. Cuando hay un evento de epilepsia, lo primordial es evitar que se golpee, una, evitar que se muerda la lengua, dos, y esperar que pasen las convulsiones, porque es un proceso convulsivo. Entonces, esperar que pase todo, esperar que se relaje un poco y después tratar de reanimarlo desde cero. Por lo general, las personas que tienen epilepsia, ocurre el evento epiléptico, ¿verdad? Nosotros estamos ahí y lo que tenemos que hacer es, ok, evitar que la cabeza se golpee, evitar que el cuerpo se golpee o que se dañe más. Lo único que se puede hacer con una persona epiléptica es darle soporte, darle ayuda para que no se golpee. No es que vamos a tratar nosotros de pararlo o de dejar que él reaccione como quiera. No, no se puede hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es cuidar de que no se golpee. Por lo general, las personas epilépticas se van al piso y empiezan a moverse de todas formas habidas y por haber. Es como si fuera un movimiento sísmico que se contraen músculos, se dilatan esfínteres, ocurre un montón de situaciones en las personas epilépticas. Entonces, lo primero es evitar que se golpeen. Al final, las personas epilépticas, al final de pasar este evento, por lo general lo que ocurre es un desmayo. Entonces,
existe siempre una respiración leve, siempre existe una respiración leve, existe un pulso leve, entonces en esos casos no es recomendable aplicar RCP, salvo que la persona quede inconsciente al final. Y si quedó inconsciente y no encontramos pulso después de que pasó el evento epiléptico, ahí sí podemos aplicar RCP, de lo contrario no. Si es, por ejemplo, un desmayo, lo único que tenemos que hacer es abrir vía aérea. Podemos mojar una gasa con un poco de loción, con un poco de alcohol, por ejemplo, y acercarlo a las fosas nasales con la vía aérea, para que la persona con el olor fuerte que hay ahí, ya sea olor a alcohol o ya sea olor a loción, esta persona pueda reaccionar por sí sola. De nuevo, pueda reaccionar y volver en sí. Ahora, tenemos que estar chequeando pulso, tenemos que estar chequeando la respiración para ver si la persona reacciona. Pero en los casos de epilepsia, por lo general las personas después de que pasa el evento siempre quedan conscientes, solo que quedan súper débiles, súper debilitados. Entonces, o ocurre un desmayo, que es lo más común. Entonces, en ese caso, cuando ocurre un desmayo, lo que hacemos es abrimos vía aérea, elevamos la parte de los pies para que la irrigación sanguínea de los pies pueda regresar con facilidad hacia el corazón, eh, y se reactive. Poco a poco se va a ir reanimando. Con las personas hipertensas, igual el procedimiento de RCP se puede hacer de la misma manera que lo venimos haciendo o lo venimos diciendo, eh, hasta que esto reaccione. Claro, si la persona está medicada. Ahora, si no sabemos si nos dicen, no es que él es hipertenso, pero no está medicado, en esos casos hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que haya una arritmia cardíaca, un montón de situaciones que son cuestiones médicas. Entonces, para esto también debemos saber, por eso les digo, debemos saber los antecedentes, debemos saber qué fue lo que ocurrió, cómo se dio el evento, ese tipo de situaciones. Bien, por el momento no hay más preguntas, Master. Ok. Entonces, yo creo, Lick Fausto, que bueno, eso sería en cuanto a la parte básica de RCP. Muy bien, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Esta clase igual es grabada y en el transcurso del día de hoy o el día de mañana, pues se estará subiendo al campus virtual. Si no hay más, entonces nos despedimos y muchas gracias a usted y a sus colaboradores, Master Amir, y muchas gracias a todos los maestros que compartimos esta clase. Ha sido todo un placer. Feliz día. Gracias. Cuídense, que estén bien todos.